Cantos profundos. A lo largo y ancho del mar se hablaba de las legendarias hazañas de la tripulación del barco de nombre Tempestad, dirigido por el capitán Iván, un hombre ambicioso y lleno de energía. En los puertos marítimos, en los pueblos e incluso en la nobleza de los reinos más adinerados se contaban las aventuras del Tempestad, un gran barco que, según se dice, fue bendecido por los dioses, pues no hay prueba que no supere. Era un día oscuro en medio del mar, azotado por una gran tormenta, y el Tempestad se hallaba ya en una nueva aventura. Días antes había llegado a los oídos del capitán Iván un rumor sobre un tesoro escondido en el viejo castillo abandonado del conde Shah, ubicado en una isla remota en medio del mar. Iván decidió que ir ahí añadiría una nueva leyenda a su ya gran lista de aventuras. La lluvia torrencial que caía del cielo, junto con los poderosos vientos provenientes de los 4 puntos cardinales, revolvieron los mares que agitaban ya con gran furia al barco del capitán Iván. Sin embargo, esto no era un problema para ellos. De hecho, incluso lo disfrutaban. Bajo ese clima, los tripulantes cantaban, bailaban y gozaban. Estaban tan acostumbrados a la mala vida y a los peligros que un poco de agua en sus rostros les parecía incluso divertido. Varias horas después, llegaron a los perímetros de la isla donde se encontraba el castillo del conde Shah, un hombre que en su época de reinado era conocido como el conde tirano, pues gustaba de torturar a todo hombre o mujer que osaba desobedecerlo por muy insignificante que fuese la orden que daba. Alrededor de la isla, en el mar, se formaban grandes rocas puntiagudas que parecían púas enormes. Estas toscas estructuras servían como una especie de defensa ante cualquier ataque desde el mar, por lo que el castillo difícilmente podía ser invadido. Tiempo atrás, poco antes de la muerte del conde, comenzaron a correr rumores sobre extraños pero hermosos cantos provenientes de lugares apartados de la isla. Semanas más tarde, los rumores ahora eran acerca de mujeres bellísimas que caminaban desnudas a la luz de la luna, recorriendo las orillas del territorio del conde, mojando sus pies en las frías aguas del mar. Por extraño que parezca, unas cuantas semanas después de que esas noticias recorrieran los pasillos del castillo, el conde murió en extrañas circunstancias. Una mañana como todas, el viejo Shah había desaparecido sin dejar rastro. Un día más tarde, tras una extenuante búsqueda, lo encontraron flotando entre las grandes rocas con forma de púa. Su vientre se hallaba completamente rasgado, dejando a la vista sus intestinos. La piel tenía un extraño color blanco y le faltaba un brazo. Después del incidente, todos los sirvientes del conde regresaron al continente, pues no había ya nadie que les pagara sus servicios. Desde entonces quedó abandonado el castillo del conde tirano. El barco del capitán Iván por fin había llegado a las grandes rocas de púas, donde para su sorpresa halló un barco encallado completamente destruido. Incluso algunas partes de este yacían flotando en el agua. Seguramente había golpeado alguna de esas rocas enormes, dejándolo en ese estado. Con sumo cuidado e intentando evitar terminar como aquel navío, se dirigieron a la isla. Para entonces, el sol ya se había ocultado y la luna brillaba alto en el cielo. Fue entonces cuando vieron a una hermosa mujer parada sobre una roca. Y al mismo tiempo, un sonido llegó a los oídos de todos los marineros en el barco. Extraños cantos se dejaron oír provenientes del fondo del mar. Dulces palabras y tonos que embobaron a más de uno. En ese momento, el experimentado capitán Iván, consciente de lo que ocurría, comenzó a gritarles a todos sus subordinados que dejaran de escuchar.
habiendo navegado ya por muchos mares, había escuchado acerca de las sirenas, mujeres bellísimas que vivían junto con los animales marinos y que entonaban hermosas melodías para lograr acercarse a los marineros incautos. El problema era que estos seres embaucadores, lejos de ser criaturas bondadosas, eran monstruos repugnantes salidos de los cuentos más aberrantes. Por alguna razón, tenían un especial odio por los humanos, que consideraban despreciables. Y es por eso que no dudaban nunca en asesinarlos de la manera más dolorosa posible. Según se contaba, las sirenas cantaban sus dulces canciones para atraer a los hombres y posteriormente arrastrarlos hasta el fondo del mar donde morían ahogados. Sabiendo esto, el capitán Iván hizo que reaccionaran los demás tripulantes para evitar cualquier desgracia. Por fortuna, todos se dieron cuenta del error que estaban cometiendo y se concentraron en su labor. Para entonces, la mujer en la roca había desaparecido sin dejar rastro. No obstante, era obvio que muchos de estos marineros comenzaron a sentir cierto temor por lo sucedido. En cuanto vieron una especie de playa, atracaron al Tempestad y bajaron en 2 botes con los que se dirigieron a la isla. Los 15 tripulantes, contando al capitán, estaban deseosos de completar ya esa misión con la que tendrían ciertamente bastantes ganancias, pues se decía que las riquezas del conde Shah seguían escondidas en alguna parte del castillo. Finalmente llegaron a la isla y emprendieron el camino a esa gran estructura de piedra que se veía desde su posición. Era una fortaleza imponente en lo alto de un monte, en medio de todo el territorio. Caminaron por aproximadamente 1 hora a través de la senda de tierra que los guió y llegaron a su destino. Entraron al ya viejo castillo y comenzaron su búsqueda. Iván ordenó separarse en grupos de 3 para poder encontrar algo más rápido y salir de ahí lo antes posible, pues había algo en el ambiente tétrico que no le gustaba nada. Él y sus 2 acompañantes, portando antorchas, se internaron entre los pasillos húmedos y oscuros de la fortaleza. Transcurrió quizá 1 hora y aún seguían buscando pistas del tesoro, el cual no hallaban por ningún lado. Finalmente llegaron a los aposentos del conde tirano y quedaron horrorizados con lo que sus ojos vieron. Dentro de la misma habitación yacían aparatos de tortura y sangre seca se esparcía por todo el suelo y las paredes. Un grito desgarrador hizo eco a través de las paredes de piedra, asustando terriblemente a Iván y a sus acompañantes, los cuales salieron a toda prisa de la habitación. Caminaron de regreso a la entrada del castillo y volvieron a escuchar algo que los detuvo. Los mismos cantos que escucharon desde el fondo del mar llegaron a sus oídos, pero esta vez sonaba desde distintos puntos del castillo. Iván se concentró en salir y corrió. Sin embargo, al mirar hacia atrás notó que sus compañeros habían desaparecido. Un nuevo grito retumbó en las paredes, y eso no hizo más que helarle la sangre. Continuó su huida y logró salir del castillo. En la entrada pudo ver a 3 de sus hombres agotados. Al cuestionarles lo que estaba ocurriendo, estos le respondieron que los demás habían desaparecido y tuvieron que salir, pues había algo ahí dentro. No pudieron verlo, pero emitía sonidos extraños. Los 4 salieron del castillo y corrieron lo más rápido que pudieron a los botes que los habían traído. Se subieron en uno de ellos y se dirigieron a su barco para escapar. Al llegar, subieron y desplegaron las velas, permitiendo que el barco se moviera. Sin embargo, el canto que antes habían escuchado volvió a sonar. Lo ignoraron y prosiguieron con la huida. Pocos metros después, escucharon que algo golpeaba la parte baja del barco. Este sonido se multiplicó
y ahora se escuchaba alrededor de todo el navío. En cuestión de segundos, notaron cómo criaturas horribles se subían al barco clavando sus largas garras en la madera. Sus rostros, lejos de ser algo hermoso como dictaban las leyendas de las sirenas, eran repugnantes. Su piel verde y viscosa tenía protuberancias extrañas, y su enorme boca poseía dientes afilados y torcidos. Estos monstruos se arrastraron rápidamente a través del barco, y saltaron hacia Iván y sus hombres que no pudieron hacer nada para defenderse. En medio de gritos y charcos de sangre, las criaturas arrastraron al mar a aquellos marineros que hallaron su final acompañados de un pánico inenarrable. Fue en ese momento cuando la leyenda del barco Tempestad terminó. Sin embargo, aquel acontecimiento dio cabida a otro mito. Ahora se hablaba de los seres monstruosos que habitaban la isla donde se encontraba el viejo castillo del conde Shah. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos.